Hola, hola, mis corazones. ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía positiva. Yo estoy aquí lista y emocionada para compartir con ustedes un chismecito jugoso, una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y que seguramente los dejará con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, una pareja que, aunque ya no está junta, sigue generando olas de emoción y nostalgia entre sus fans. Si adivinaron, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque el vídeo de hoy viene cargado de detalles, teorías y por supuesto, un mensaje que ha conmovido a millones de personas alrededor del mundo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí o si llevan tiempo viéndome pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo lo último en noticias de sus celebridades favoritas, chismes jugosos y mucho, mucho amor. Así que dale clic al botón rojo y forma parte de esta hermosa comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. Su química en la pantalla era innegable y su relación fuera de ella solo confirmó lo que todos sospechábamos, que estaban hechos el uno para el otro. Su romance fue un cuento de hadas moderno, lleno de viajes, risas, miradas cómplices y momentos que compartieron con sus fans a través de redes sociales. Pero como en muchos cuentos de hadas, la historia de Hande y Kerem tuvo un final inesperado. Su separación, aunque dolorosa para muchos, fue un claro ejemplo de madurez y respeto mutuo. Ambos continuaron con sus vidas, enfocándose en sus carreras y en su crecimiento personal. Y aunque muchos fans aún albergaban la esperanza de una reconciliación, la realidad es que cada uno tomó su propio camino. Sin embargo, recientemente algo sucedió que ha reavivado la llama de la esperanza y ha generado una ola de especulaciones en las redes sociales. Y es que, mis queridos, Kerem Bürsin, el mismísimo Kerem, ha enviado un mensaje que muchos interpretan como una declaración de amor indirecta a Hande Erçel. Pero, ¿de qué mensaje estamos hablando exactamente? Bueno, la cosa es un poco compleja y está llena de interpretaciones. Verán, Kerem publicó en su cuenta de Instagram una foto con un texto que a simple vista podría parecer una reflexión sobre la vida, el amor y el paso del tiempo. Pero si leemos entre líneas, si analizamos cada palabra con detenimiento, podemos encontrar ciertas pistas que apuntan directamente a Hande. En el mensaje, Kerem habla sobre la importancia de valorar los momentos vividos, de aprender de los errores del pasado y de no tener miedo a abrir el corazón al amor. Menciona que a veces las cosas no salen como uno espera, pero que eso no significa que debamos renunciar a la felicidad. Habla de la importancia de perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos, y de seguir adelante con la frente en alto. Hasta aquí podría ser un mensaje genérico, ¿verdad? Pero es en la elección de las palabras, en el tono melancólico y en la forma en que Kerem expresa sus sentimientos, donde muchos fans han encontrado la clave para descifrar el verdadero significado del mensaje. Algunos han notado que utiliza ciertas expresiones o frases que eran comunes en su relación con Hande, como si estuviera enviándole un mensaje codificado, un guiño secreto que solo ella podría entender. Otros han señalado que la fecha de la publicación coincide con una fecha importante en su relación, como su aniversario o el día en que se conocieron. Y aunque esto podría ser una simple coincidencia, muchos se niegan a creerlo y lo interpretan como una señal de que Kerem aún siente algo muy fuerte por Hande. Pero la cosa no termina ahí. Porque además del mensaje en sí, hay otro detalle que ha llamado la atención de los fans. Y es que poco después de que Kerem publicara su reflexión, Hande le dio me gusta a la publicación. Sí, mis amores, Hande reaccionó al mensaje de Kerem. Y esto, como era de esperar, ha desatado una verdadera tormenta de comentarios y especulaciones en las redes sociales. ¿Qué significa este me gusta? ¿Es una simple muestra de apoyo y amistad? ¿O es una señal de que Hande también siente algo por Kerem y que está dispuesta a darle una segunda oportunidad a su relación? Las teorías son infinitas y cada uno tiene su propia interpretación. Algunos creen que Hande solo está siendo amable y cordial con su expareja, que no quiere avivar rumores ni dar falsas esperanzas a los fans. Otros, en cambio, están convencidos de que el me gusta es una señal clara de que Hande aún siente algo por Kerem y que está dispuesta a considerar una reconciliación. Y luego están los que piensan que todo esto es una simple estrategia de marketing,
que ambos están jugando con las emociones de sus fans para generar más atención mediática y aumentar su popularidad. Aunque esta teoría es un poco cínica, no podemos descartarla por completo. La verdad es que nadie sabe con certeza qué está pasando realmente entre Ande y Kerem. Solo ellos conocen la verdad. Pero lo que sí podemos afirmar es que este mensaje y este me gusta han reavivado la llama de la esperanza entre sus fans y han demostrado que el amor, a veces, puede superar cualquier obstáculo. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem realmente está declarando su amor a Ande? ¿Piensan que hay posibilidades de una reconciliación? ¿O creen que todo es una simple coincidencia o una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de este chismecito. Bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo al compartir esta noticia con ustedes. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y teorías, y que la verdad solo la conocen Ande y Kerem. En resumen, hoy hemos hablado sobre el mensaje que Kerem Bürsin publicó en su cuenta de Instagram, y que muchos interpretan como una declaración de amor indirecta a Hande Erçel. También hemos analizado el me gusta de Ande a la publicación de Kerem y las diferentes teorías que han surgido a raíz de este gesto. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios aquí abajo con sus opiniones y teorías sobre este chismecito. Me encanta leer sus mensajes y saber qué piensan de todo esto. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia, y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo lo último en noticias de sus celebridades favoritas, chismes jugosos y mucho, mucho amor. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Ahora bien, profundicemos un poco más en esta telenovela de la vida real. Para entender el revuelo que ha causado este mensaje de Kerem y el posterior me gusta de Ande, tenemos que recordar el contexto de su relación. Como les decía, su romance fue un verdadero cuento de hadas. Se conocieron trabajando juntos, la química fue instantánea y su amor floreció ante los ojos del mundo. Los fans se enamoraron de su naturalidad, de sus risas compartidas y de la forma en que se apoyaban mutuamente. Sus publicaciones en redes sociales eran un festín para los seguidores, que veían en ellos la pareja perfecta, la representación del amor verdadero. Pero lamentablemente la vida no siempre es como la pintan en las redes sociales. Detrás de las sonrisas y los momentos perfectos, había desafíos y dificultades que al final llevaron a la separación. Los motivos exactos de la ruptura nunca se hicieron públicos, pero se rumoreaba que las apretadas agendas de ambos, la presión mediática y las diferencias irreconciliables habían jugado un papel importante. La noticia de la separación fue un balde de agua fría para los fans, que se negaban a creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Durante meses se aferraron a la esperanza de una reconciliación, analizando cada publicación en redes sociales, buscando señales que indicaran que aún había amor entre ellos. Y ahora, este mensaje de Kerem y el me gusta de Ande han reavivado esa llama de la esperanza. ¿Pero qué tan real es esta esperanza? ¿Hay realmente posibilidades de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar la situación desde diferentes perspectivas. Primero debemos considerar la posibilidad de que Kerem realmente esté expresando sus sentimientos por Ande a través de este mensaje. Si leemos entre líneas, como les decía, podemos encontrar indicios de que aún hay amor en su corazón. La forma en que habla del perdón, de valorar los momentos vividos y de no renunciar a la felicidad podría ser una indirecta muy directa para Ande. Además, no podemos ignorar el hecho de que la fecha de la publicación coincide con una fecha importante en su relación. Esto podría ser una simple coincidencia, pero también podría ser una señal de que Kerem está recordando su historia de amor y que desea revivirla. Por otro lado, tenemos que considerar la reacción de Ande. El me gusta a la publicación de Kerem podría interpretarse de muchas maneras. Podría ser una simple muestra de apoyo y amistad, una forma de demostrar que no guarda rencor y que valora la relación que tuvieron. Pero también podría ser una señal de que ella también siente algo por Kerem y que está dispuesta a considerar una segunda oportunidad.
Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, es común que las celebridades utilicen sus relaciones personales para generar más atención mediática y aumentar su popularidad. Kerem y Hande son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y cualquier noticia relacionada con ellos genera un gran revuelo en las redes sociales. Por lo tanto, no sería sorprendente que estuvieran jugando con las emociones de sus fans para mantenerse en el centro de atención. Además, hay que tener en cuenta que ambos han seguido adelante con sus vidas después de la separación. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, y Kerem también ha sido visto con diferentes mujeres. Esto no significa necesariamente que no haya amor entre ellos, pero sí sugiere que ambos están abiertos a nuevas relaciones. Entonces, ¿cuál es la verdad? La respuesta, como les decía, solo la conocen Hande y Kerem. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde diferentes ángulos y sacar nuestras propias conclusiones. Personalmente creo que hay una posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. La química entre ellos era innegable y su amor fue real y sincero. Aunque la separación fue dolorosa, ambos han demostrado ser personas maduras y respetuosas. Si aún hay amor en sus corazones, no veo por qué no podrían darle una segunda oportunidad a su relación. Sin embargo, también creo que es importante ser realistas y no dejarnos llevar por las fantasías. La reconciliación no es fácil, y requiere mucho esfuerzo y compromiso por parte de ambos. Además, no podemos ignorar la presión mediática y las expectativas de los fans, que podrían dificultar aún más la situación. En definitiva, solo el tiempo dirá qué sucederá con Hande y Kerem. Pero lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos y deseándoles lo mejor, independientemente de lo que decidan. Después de todo, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Y ahora cuéntenme ustedes, mis corazones. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de este chismecito. Los estoy leyendo. Antes de despedirme, quiero recordarles que este es solo un chisme jugoso, una especulación basada en información pública. La verdad real, como les digo, solo la conocen Hande y Kerem. No debemos dar nada por sentado y debemos ser respetuosos con su privacidad. Pero, ¿y si vamos un poco más allá? Imaginemos por un momento que realmente están considerando una reconciliación. ¿Qué desafíos enfrentarían? En primer lugar, tendrían que lidiar con la presión mediática, que sería aún mayor que antes. Cada uno de sus movimientos sería analizado y criticado, y tendrían que ser muy cuidadosos con lo que dicen y hacen. Además, tendrían que superar las diferencias que llevaron a la separación. Esto requeriría mucha comunicación, paciencia y compromiso por parte de ambos. Tendrían que estar dispuestos a ceder y a comprometerse para que la relación funcione. También tendrían que lidiar con las expectativas de los fans. Muchos seguidores esperan que su reconciliación sea perfecta, un cuento de hadas con un final feliz. Pero la realidad es que ninguna relación es perfecta, y todas tienen sus altibajos. Hande y Kerem tendrían que aprender a ignorar las expectativas de los demás y a concentrarse en su propia felicidad. Pero a pesar de todos estos desafíos, creo que vale la pena intentarlo. El amor verdadero es difícil de encontrar, y cuando lo encuentras, debes luchar por él. Hande y Kerem tienen una conexión especial, y si aún se aman, creo que deberían darle una segunda oportunidad a su relación. ¿Y ustedes, qué harían si estuvieran en su lugar? ¿Lucharían por el amor o seguirían adelante? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Bueno, mis amores, ahora sí me despido. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Recuerden que los quiero mucho y que valoro mucho su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no olviden, activen la campanita. Besitos.